Y abran sus Biblias en Hechos capítulo 19. Y bueno, Hechos 19 nos habla sobre... Estamos viendo los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Nosotros leemos verso a verso, verso a verso por capítulo y todo para que vayan entendiendo las lecturas y todo. Y entonces, bueno, vimos que Hechos 18 Pablo nos habló de sus 3 viajes misioneros y ahora vamos a ver en Hechos 19, ahora está en Efesios, pero hay unos que no han recibido el Espíritu Santo. Entonces podemos ver aquí en Hechos capítulo 19 que el apóstol Pablo está en Efesios. Efesios era un lugar ahí en Turquía y era una iglesia que estaba ahí en Turquía en ese tiempo, pero en Efesios había mucha inmoralidad, ¿no? O sea, tenían el culto a la diosa Diana, que era también Artemisa. Era un lugar como que un poquito donde había prostitución y todo. O sea, no se separa de hoy en día, ¿no? Estamos viendo que hoy en día también pues era como las nuevas Vegas, ¿no? O sea, era como las Vegas, Efesio, y entonces ahí veías toda la inmoralidad que había, ¿no? En Efesio, y Pablo está predicando ahí en Efesios, pero hay unos discípulos que aún no han recibido el Espíritu Santo, ¿no? Es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Vamos a orar. Sí. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas a través de tu palabra, Señor, enséñanos, redagúyenos, corrígenos, Señor, y también quita todo estorbo, Señor, para entender tu palabra, Señor. Que tú seas, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces, fíjate, eso es lo que estamos viendo. Hay unos discípulos que aún no reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acuerda que fue dado en el Pentecostés. En Juan 14 Jesús nos dijo: y dejaré el Consolador y convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? De pecado es porque el hombre no tiene un conocimiento de Dios. De justicia es por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio es porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces podemos ver que Juan 14 nos habla del Consolador. Jesucristo se desprende del Consolador. ¿Cuándo se da el Espíritu Santo a los discípulos? Hechos capítulo 1 verso 8. Es la promesa del Espíritu Santo. Y dice: y ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Y ahí fue dado el Espíritu Santo en Hechos 1:8. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo a los discípulos? En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 tú puedes ver que el Espíritu Santo fue dado a los discípulos en el Pentecostés. Dice que estaban en un lugar y fueron repartidas como lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué sirve el Espíritu Santo en los hombres? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence del pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo ya entra dentro de nosotros, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Da testimonio de Jesús al mundo, ¿sí? Nosotros podemos predicar de Cristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos redarguye, ¿sí? El Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad y no es así una fuerza activa como lo dicen en otros lugares. El Espíritu Santo es el que le da el conocimiento al hombre de Jesucristo. Por eso conocemos a Jesucristo, porque hemos visto al Espíritu Santo. Entonces tú ves a estos discípulos que aún no han recibido al Espíritu de Dios, sino que estos discípulos no tenían el Espíritu de Dios y predicaban, pero eran palabras vacías. ¿Sí me entiendes? Cuando tú predicas palabras vacías y no tienes un conocimiento de Dios realmente, ¿cómo puedes predicar el Evangelio? Hay una gran comisión que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 28, al final del capítulo 28 de Mateo. Y Jesucristo dijo, y vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todas las cosas que yo os he enseñado. Pero ahí obviamente los discípulos de Jesucristo habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo yo como creyente, si no he recibido al Espíritu de Dios, cómo puedo dar testimonio de Dios o cómo puedo estar convencido de que Jesucristo es el Salvador? ¿Cómo? ¿Sí me entiendes? Entonces, estos discípulos de Pablo en Efeso probablemente son de Pablo, de Apolos, está diciendo la cita, vamos a leerlo ahorita. No habían recibido el Espíritu de Dios. Ve al verso 1 al 7, fíjate.
Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio también era en Grecia, bueno, era parte del imperio griego, ¿no? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallándole a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjate, qué importante es que todos los creyentes recibamos el Espíritu de Dios. Y fíjate, Mateo 7 te dice una cosa. Vamos a Mateo 7, fíjate, va a Mateo capítulo 7. Mateo 7 me parece que es, a ver si está en esta parte o si no en Lucas. Mateo 7. No es Mateo 7, vamos a ir en Lucas, fíjate, vamos a ir a Lucas. Lucas me parece que es capítulo 9. No. A ver si encontramos la cita. Fíjate, en Lucas, hay una parte en Lucas, ahí si alguien la puede googlear. Dice en una parte en Lucas, dice Jesús a sus discípulos, dice que qué padre que tiene un hijo va a pedir un pan y le va a dar una piedra, o va a pedir un pescado y le dará una serpiente. ¿Cuánto más nosotros, si le pedimos el Espíritu de Dios, Él nos lo dará? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en el corazón, se supondría que el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Entonces, por eso Pablo en una parte en Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para las arras de la redención. Todos los creyentes, cuando hemos recibido al Señor, se supone en nuestro corazón, hemos recibido ya el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si yo he recibido el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo yo darme cuenta? Hay una convicción de Cristo, que Él es la resurrección, ¿no? No dice la Biblia eso, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Hay una convicción de Jesucristo, pero también todo el creyente, cuando ha recibido a Jesús en su corazón, debe de dar ¿qué? Frutos. Si realmente yo he recibido a Jesucristo en mi corazón, debo de tener frutos. Mira, estos hombres no sabían ni lo que estaban predicando. Hay a veces que cuando nosotros estamos predicando a Jesús, y a veces lo predicamos por emoción, porque a veces también predicamos a Cristo por emoción, ni siquiera sabemos lo que estamos predicando. ¿Sí me entienden? No sabemos ni quién es Jesucristo realmente a veces. No tenemos ni así, ni el saber de quién es Cristo. ¿Sí? Y estos discípulos así estaban en este momento. Fíjate, ve el verso 4, el verso 3. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. No es que tú hables en lenguas, ¿no? Y vas a profetizar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver eso. Vas a dar un testimonio claro de quién es Jesús. Eso es un profeta, no que tú profetices el futuro. Un profeta de Dios es quien expone la palabra de Dios. Ese es un profeta, ¿sí? Y fíjate, y cuando hablaban en lenguas, ¿sí me entiendes? Pablo está mencionando lo que después dijo en 1 Corintios capítulo 12, el don de lenguas. Y ellos ya tenían el Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Cómo se hace también manifiesto el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12? Y a algunos fue dado el don de enseñanza por el mismo Espíritu, a uno el don de sanidad por el mismo Espíritu, a uno el don de lenguas por el mismo Espíritu. Tenemos que dar frutos también para la iglesia, ¿sí me entiendes? Frutos, eso es. También dar frutos para la iglesia, que tú vayas, prediques, que tú hables del amor de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en tu vida? ¿Qué ha sido lo que ha hecho Jesús en mi vida? Porque yo conozco a Jesús. ¿Sí me entiendes? Jesús no nada más es un simple nombre, ¿no? O sea, y lo vamos a ver más adelante y decir, para reprender a los demonios, para reprender... No. Jesús es la salvación. Y cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, y cuando tú lees la revelación del apóstol Juan en Apocalipsis,
Realmente tú puedes ver todo lo que va a pasar en el fin de los tiempos, pero te puedes dar cuenta que Apocalipsis es la revelación de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer Cristo después de su venida? Eso es lo que debemos entender. Cristo es la salvación para todos los hombres. Y si el hombre no va a Jesús, está muerto. Eso es lo que tenemos que testificar, que Él es la vida. ¿No dice eso la Biblia? Dice, yo soy, ¿no?, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la muerte. Quien cree en mí vivirá y tendrá vida eterna. Eso es lo que hace Jesucristo. La muerte ya no se enseñorea de nosotros. ¿No dice la Biblia que es el Cordero de Dios que se ha inmolado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos? ¿Qué es Cristo? La salvación para los hombres. Eso es. ¿Qué es Cristo? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Da un conocimiento de Jesús. Te da frutos en tu vida. Puedes ser siervo de Dios a través del Espíritu Santo. Fíjate, ve el verso 7. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjate, estos hombres no sabían ni lo que predicaban, no sabían ni lo que decían. ¿Sí me entiendes? Fíjate, ahora, mira, desde que nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, es lo que dice la profesión de fe en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares que Jesucristo es el Señor, al tercer día resucitó y serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, desde ahí recibes al Espíritu Santo. Fíjate, ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te redarguye, te hace predicar, te da amor por las almas y nos convenció también de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo dice Pablo, no? Ve Efesios 4, 30, 32, ve Efesios. Fíjate, vamos a Efesios 4, 30, 32. Bueno, eso fue lo que dijimos, ¿no? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Da fruto también. Das testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en mi vida? Ha dado un cambio en mi vida. Y también estoy predicando la palabra de Dios. Mira, Pablo así lo dice, ¿no? Pablo así lo dice en Efesios capítulo 2. Imagínate, esa carta viene ahí, ¿no? O sea, donde está Pablo ahorita, de ahí sale la carta a los Efesios probablemente. ¿Sí me entiendes? Estaba predicando en Efesios. No se sabe si fue escrita en Efesios, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ver a Pablo, creo que escribiendo la carta a los romanos en Filipenses, no recuerdo bien, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Pero no se sabe bien dónde está el escrito. Pero tú ves a Pablo predicándole a los Efesios teniendo inmoralidad, ¿sí me entiendes? Y más adelante lo vamos a ver, teniendo culto a Diana, la diosa de los Efesios. Y ahí está Pablo predicando lleno del Espíritu Santo. Y ahí están esos 12 hombres que no han sido llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está convenciendo. Entonces, Pablo dice también en esa misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, que antes nosotros también estábamos muertos. ¿Qué es lo que merece el hombre sin Cristo? ¿Y qué es lo que tiene el hombre con Cristo? La vida. Y la Biblia dice que antes nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, te convence entre lo bueno y lo malo. Te dice qué es lo que quiere Dios para tu vida. Y dice, antes nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Dios grande en amor y misericordia nos hizo nacer de nuevo y nos dio vida juntamente con Él. Eso es lo que hizo Jesús a través del madero. Pero ahí debe de haber una convicción propia. Imagínate, estos discípulos tal vez ni sabían, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que para qué sirve? ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, te redarguye, te instruye, te enseña, te da el conocimiento de Jesús. Hay un cambio en la vida del creyente, da frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Por eso Pablo está diciendo antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo?
¿Cuáles son los frutos según Pablo en Gálatas capítulo 5? Paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre, fe, bondad, gozo, alegría. Esos son los frutos que debe de dar un creyente. O sea, no andar así, ¿no? De repente como creyente. Bueno, yo recibí al Señor en mi corazón, pero no vivo como creyente. Vivo como un pagano. Vivo como alguien del mundo. Eso daría testimonio de Jesús. ¿O qué dirían los de afuera? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Cómo debe de ser un creyente? ¿Cómo se debería de comportar un creyente si ha recibido el Espíritu de Dios? Tendría que dar un buen testimonio de Cristo. Tenía que dar arrepentimiento, o sea, frutos de arrepentimiento, frutos verdaderos. No nada más hacía arrepentimiento, como dice, bueno, estos fueron bautizados por Juan, pero no han sido bautizados por Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo debería de ser un creyente realmente que ha amado a Jesús, que ha vuelto a nacer? ¿Cómo deberíamos de ser como creyentes? ¿Cómo deberíamos de vivir? ¿Vivir para qué? Para nosotros mismos, para nuestros propios deleites, para lo que nosotros queremos, o vivir para Cristo y despojarnos. ¿No? ¿Qué nos dice la Biblia eso? Despójate del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y revístete del nuevo, el cual es la imagen de Dios, Cristo. ¿Cómo debe de ser un creyente? ¿Cómo debería de vivir? Apartado. O sea, tú estás viendo Efesios, ¿no? Estás viendo cómo era Efesios, inmoral, pagano. Y cómo hoy en día está el mundo. O sea, en el mundo ¿qué hay? Y llegan unas chavitas el día viernes y me preguntan, oiga, el carnaval es bueno. ¿Y qué se festeja en los carnavales? ¿Qué se festeja luego en el mundo? Pues inmoralidad, ¿no? La carne, gusto a la carne, deleite, ¿no? ¿Y qué es lo que celebra el mundo? Y me llega otro joven y me dice, oye, la fornicación es un pecado duro, claro. ¿Sí me entiendes? Claro, la fornicación es un pecado duro. ¿Sí? Y en ese tiempo, ¿qué era lo que se vivía en Efesios? ¿Y cómo debería de vivir el creyente delante de Dios? En santidad y honor. Guarden sus cuerpos. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 12? No presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad hacia el pecado, sino muéstrenlos como para gloria y honra del Señor. Así deberíamos de vivir la iglesia realmente, una iglesia consagrada. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, ¿cómo quiere recoger a la iglesia? Sin mancha, sin arruga. Una iglesia gloriosa, una iglesia consagrada. Fíjate, vamos a esta parte, sigamos en estos versos, 1 al 7. Fíjate, ahora, mira, del 3 al 4, mira, en Juan 1, la predicación del Bautista era de arrepentimiento, pero debe de haber un nuevo nacimiento. Ve a Romanos capítulo 6, verso 4 al 6, vamos a Romanos. Fíjate, Romanos 6, capítulo 6, verso 4 al 6, fíjate. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. El viejo hombre ya pasó. ¿Sí me entiendes? Tal vez tú no has sido bautizado en agua, pero puedes ser bautizado en el Espíritu. ¿Sí me entiendes? Fíjate, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso tiene que dar fruto. En vida nueva, un nuevo creyente, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, ese viejo hombre ya está clavado también en el madero, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y qué es lo que te dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23? Que la paga del pecado, ¿qué es? Y la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos merecemos los hombres? Todos, hasta los mismos creyentes sin haber recibido a Cristo. La muerte. No dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Y tú dices, bueno, ¿yo cuándo pequé? ¿Cuándo lo hice? Yo nunca estuve, a mí no me embarren en sus problemas. Claro, ¿no? O sea, desde Edén hay un juicio para el hombre, porque ahí entró el pecado, Génesis capítulo 3.
Y el hombre necesita a Cristo, todos. Es de urgencia, ¿sí me entiendes? Es de urgencia que todos los hombres recibamos al Señor en nuestro corazón. Es de urgencia que nosotros como hombres sigamos a Cristo, todos. ¿Sí me entiendes? Todos los hombres necesitamos a Jesús, chicos, grandes, medianos, todos. Ricos, pobres. Por eso dice Pablo, donde ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni esclavo, ni libre. Porque todos los hombres necesitamos a Cristo. Porque sin Cristo no hay vida para el hombre. Fíjate, entonces, ahora, dice así en esta parte, de estos versos 5 al 7, mira. El Espíritu Santo da frutos, bueno, ya dijimos, da convicción, te redarguye y te hace predicar. Es justo para cada cristiano en la actualidad el considerar lo siguiente: si alguien fuera a examinar su vida, notaría una evidente ausencia de la persona y poder del Espíritu Santo. O sea, es como dice el salmista: examíname y pruébame y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Y tal vez a veces todavía no entiendes, o sea, estás naciendo de nuevo. Y tal vez hasta como creyente a veces tenemos que volver a nacer. Ahora, los evangélicos teníamos que reevangelizar a los evangélicos. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí me entiendes? Yo cuando estaba al principio, que llegué al amor de Jesús y todo, bueno, amaba a Jesús y todo, pero no tenía un conocimiento bien pleno de lo que era Cristo. Y no tenía así, o sea, no sabía bien que Él siquiera, o sea, no entendía que Él había formado todas las cosas y que Él había hecho al hombre y había hecho los cielos, los collados, los mares, el cielo, todo. Y no entendía porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no entendía muchas cosas de la Biblia. Y sí, tenía mi primer amor y amaba a Jesús. Y me acuerdo que uno de los hermanos que me predicó la palabra, y el hermano nos decía, bueno, oye, ¿por qué están mucho en el mundo y anhelando tanto las cosas del mundo y trabajando tanto en el mundo? Y sí tenemos que hacerlo, ¿no? Porque tenemos que hacer, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero me acuerdo que yo me enojaba tanto con el hermano y decía, bueno, este hermano ni sabe mi vida, ¿no? O sea, pero de repente el Señor te empieza a quitar a veces todo lo que te agrada, todo lo que a ti te agrada, para empezarlo a seguir, y empieza a hacer la obra en ti. Por eso la Biblia también dice que el que ha comenzado la buena obra la perfecciona hasta el día de Cristo. Y a veces yo tuve y tenemos toda la iglesia que ser limpiados con el agua, la cual es la palabra, y tener un conocimiento claro de quién es Jesús en nuestra vida y qué fue lo que hizo, para saber. Fíjate, ahora vete del verso 8 al verso 12. Ahora sigue Pablo en Efesios. Fíjate, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mira, Pablo no andaba, mira, Pablo, cuando tú ves, y Pablo dice en una parte, no andes en vanas disputas, en vanos pleitos, que no edifican a la piedad. Dice en una parte el apóstol Pablo. Pero aquí, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está predicando y está discutiendo, pero sobre el reino de Dios. Y obviamente, ¿qué es lo que va a estar predicando Pablo? Fíjate, Pablo era celoso conforme a la ley. Tú cuando lees Hechos capítulo 9, ¿cómo era Pablo? Era perseguidor de la iglesia, era celoso de la ley. Pero ahora, ¿qué es lo que estaba predicando Pablo? A Jesucristo resucitado. Fíjate, verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o de los delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mira ahora cómo obraba el poder de Dios en Pablo. Y no es que Pablo él tuviera poder, sino el poder de quién era, de Jesús, ¿no? Y decía que tomaban así las cosas como algo milagroso, ¿no? Paños, delantales, objetos, como supersticiosos. Los efesios eran supersticiosos. No tenemos que hacer eso tampoco, ¿sí me entiendes?
O sea, el Señor puede sanar, el Señor puede libertar, el Señor tiene poder para todas las cosas, pero no tenemos que ser tampoco supersticiosos. Fíjate, ahora, mira, en estos que estaban ahí había dureza de corazón antes, pero ahora también la hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vea Romanos capítulo 1, verso 21. Fíjate, Romanos 1, capítulo 21. Fíjate, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué había en esos fariseos? ¿Qué había en esos judíos? Dureza del corazón. Y a veces que hay también en nosotros como iglesia, a veces hay dureza de corazón. ¿Y qué hay en el hombre? Hay dureza de corazón. ¿Por qué el hombre, cuando tú le predicas de Jesucristo, dice, no tengo tiempo, no quiero saber nada? En primer lugar hay un velo en el hombre. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre no puede ver porque está muerto, no ha nacido de nuevo. Y mira, en estos hombres tal vez había dureza de corazón, en estos judíos. Y a veces también en nosotros hay dureza de corazón. Y la misma Biblia, y a veces, ¿qué queremos oír como creyentes? No, a lo mejor, ¿no? La prosperidad, la bendición, que nos va a ir bien, que todo va a estar bien. Mira, yo digo, en su misericordia Dios puede ser bondadoso, ¿no? Y no digo que nunca Dios va a ser un Dios así reprimente y que te va a tener así todo, ¿sí me entiendes? O sea, mal y todo, ¿no? Yo creo que Dios puede bendecirte y Dios puede ayudarte en todo. Pero vea Mateo capítulo 24, verso 24. Vamos a Mateo. Fíjate. Mateo 24, verso 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos, hermano? ¿Y por qué a veces unos nada más predican la prosperidad y no predican el arrepentimiento? ¿Y por qué se está predicando de diferente forma en las iglesias? ¿Y por qué al hombre siempre le gusta oír lo bueno, lo mejor? Cuando no hay un corazón para Cristo, cuando no hay un corazón, ¿cómo antes eran? Mira, el día miércoles en la oración estábamos platicando que había pastores en una iglesia de Michoacán. Escuché un testimonio que de repente así se rasgaban las vestiduras. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿y cómo era la iglesia antes? Una iglesia celosa. Y ahora la iglesia, ¿cómo es? Ahora es la iglesia así de repente bien light, ¿no? Y digo, ¿dónde que ha quedado esa iglesia que ha tenido un celo vivo por Jehová, un celo vivo por Dios? ¿Dónde ha quedado esa iglesia? Y ya de repente la iglesia se amolda al mundo, ¿no? Y a veces la iglesia, los jóvenes, y de repente deberíamos de cuidar a nuestros jóvenes, y deberíamos de cuidar a los adultos, y a cuidar a todos, ¿sí me entiendes? Y de repente, ¿qué hacen? Cuando viene el diezmo, pues tú haz lo que quieras, no importa, ¿no? O sea, porque así es, ¿no? O sea, tú ven y trae tu sobre, y si te vas a las fiestas paganas, y si tienes una doble moral, y si esto, y si aquello, no importa. ¿Sí me entiendes? No te va a pasar nada. Tú ven y deja aquí el sobre y no importa, ¿no? O sea, ¿a poco no piensan así? A veces muchos, ¿no? Y de repente tú ves a los jóvenes, y los jóvenes también en fiestas del mundo. ¿Qué hace un joven en la fiesta del mundo? No me imagino a Daniel en esas fiestas, no me imagino a José en esas fiestas. ¿Y dónde está quedando la iglesia? O sea, no porque estemos exentos a algo, porque no estamos exentos. No, nadie estamos exentos, nos puede pasar a todos. Pero ¿dónde está quedando la verdadera iglesia? ¿Dónde está quedando la iglesia que teme a Dios? Que realmente hay un temor por Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, estos hombres tenían dureza de su corazón. Nosotros a veces también tenemos dureza en nuestro corazón y no podemos ver lo espiritual. ¿Sí me entiendes? O sea, estamos viviendo así el tiempo presente, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, el momento. Sin miras a qué, a la eternidad. Fíjate, entonces, esta parte, Mateo 24, 24, ¿no? Leímos,
Ahora mira, en estos versos del 8 al 10, fíjate, dice, y mira, ahí en ese tiempo, a la hora que predicaba Pablo, era después del trabajo, en ese tiempo, fíjate, y la gente también salía de trabajar, él hacía cosas, casas de campaña, Pablo, y nosotros también como creyentes, Pablo estaba predicando en un tiempo fuera después de su trabajo, ¿sí me entiendes? ¿Y qué es lo que hacemos? A veces hasta el mismo trabajo lo vemos como un ídolo, ¿sí me entiendes? Y no le damos tiempo a Dios por el mismo trabajo, por las cosas que hacemos cotidiana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner en primer lugar a Dios. Fíjate, ahora esta parte, vámonos a los siguientes versos. Del verso 11 al 12, ya leímos, ¿no? De Hechos 19, vete del verso 11 al 12. Bueno, eso ya lo leímos, ¿no? Sí, ya lo leímos. Síguete a los siguientes versos, 13 al 20, vámonos del verso 13 al 20. Fíjate, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús, conozco, ¿y quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué muestra esto? Hay una guerra espiritual, ¿no? Sí. Eso está hablando. ¿Sí me entiendes? Y que a veces el hombre no alcanzamos a ver. Pero fíjate que eran hombres que tal vez habían escuchado de Jesús, pero no tenían una comunión verdadera con Cristo. ¿Cómo yo puedo de repente, imagínate, estos hombres tal vez estaban tratando de reprender un demonio, ¿sí me entiendes? Pero ni siquiera habían recibido a Jesús en el corazón. ¿Y cómo yo también de repente, puedo andar y reprendo esto, y reprendo espíritu de soberbia? Y no dicen así luego en los encuentros, y reprendo espíritu de orgullo. No, eso es una obra de la carne. ¿Sí me entiendes? Y se necesita arrepentimiento. Pero ahí está hablando que sobre un demonio verdadero. ¿Sí me entiendes? Y estos hombres no tenían poder. Entonces hay una lucha espiritual que el hombre no puede ver a veces. Y a veces nosotros no lo alcanzamos a ver como hombre. Fíjate, y ellos no podían no podían ni siquiera hacerle nada a ese demonio, y ese demonio los mandó desnudos y todo. Pero Juan 1:12 te dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que les recibimos nos dio autoridad de ser hijos de Dios. Cuando yo he recibido al Señor en el corazón, yo sí me puedo levantar a orar como creyente. Y yo sí puedo, como creyente. Y a veces yo no voy a tener fuerza o poder sobre las fuerzas demoníacas. Pero Jesús sí la tiene. Porque Él dice que Él ha puesto a todos los enemigos en el estrado de sus pies. Y el postrer enemigo es la muerte. Y a lo mejor tú no tienes fuerza y poder, pero Él sí la tiene. Y tal vez estos hombres lo trataron de hacer así a sus propias fuerzas y todo, sin haber recibido al Señor, y habían escuchado los milagros que Pablo hacía y todo. Y eso es lo que trataban de hacer. Pero tú ves cómo el demonio los manda desnudos y los manda así sin nada. Y a veces el enemigo también, él nunca duerme, ¿no? Porque nunca duerme. Y hay luchas espirituales para el creyente. Porque a veces tú vas a ver que quién te va a querer apartar del amor de Cristo. ¿Quién te va a decir, a ver, no estudies la Biblia, no te congregues, no ores, no busques el Señor? ¿Quién nos querrá a veces separar del amor de Jesús? ¿Y quién nos pondrá ese velo y ya de repente todo lo vemos normal? ¿Y quién no nos hace ir a Jesús? Hay una lucha, ¿no? ¿Y quién tiene al hombre dominado? ¿Y quién tiene al hombre atado hoy en día? El enemigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué el hombre secular no alcanza a ver el amor de Jesús? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Hay un velo. ¿Y quién tiene el dominio sobre todos los hombres? Si no es Cristo. Fíjate,
Ahora, vámonos del verso 17 al 20, desde el verso 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjate, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué tuvieron un temor? Porque vieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dejaron sus prácticas paganas, ¿no? O sea, todos esos libros de hechicería, si me entiendes, fueron y las quemaron. No podemos, tú como creyente no puedes tener amuletos. Tú como creyente no puedes confiar en algo que no sea Jesús. Tú no necesitas una pulsera en la mano de mal de ojo. Tú no necesitas ir de repente, sí, no necesitas, porque ya recibiste al Señor. Él te cubre, Él te guarda. ¿Qué no dice la Biblia en el Salmo 34:7? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y quién es el ángel de Jehová según la Biblia? ¿Quién es? Jesús, exactamente. Es Jesús, es el mismo ángel de Jehová antes de la encarnación. Y no te guarda Jesús, no tiene poder Jesús para guardarte. Tú, o sea, mira a esos jóvenes, los hijos de Seba, ¿sí me entiendes? Y a veces la lucha va a estar dura, porque la lucha va a estar dura. Ve al Daniel, ¿sí me entiendes? Porque es un mundo caído. Ve a Daniel, en Daniel capítulo 10, Daniel cómo estaba orando y ayunando durante 21 días, y dice que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se opuso. ¿Quiénes son estos? Las potestades, las huéspedes. Sí tienen fuerza, sí tienen poder, claro, pero ¿el poder de quién es? De Jesús. Tú no necesitas ir a que te lean las cartas, mejor te las leemos aquí están Romanos, Efesios, Corintios, sí, ¿no? O sea, si tú buscas que te lean las cartas, vente, aquí te las leemos. No necesitas nada de eso, ¿sí me entiendes? No necesitas tener así un amuleto, no necesitas así como los otros que se quedaban los paños y delantales de Pablo, no, simplemente póstrate y adora y ora a Dios, simplemente agarra y obedece a Dios. ¿Cómo no vamos a sufrir luego lo propio? Y a veces digo, no, es que Satanás nos está zarandeando como a trigo, no, es tu carne a veces, porque no hay un arrepentimiento, porque a veces es tu propio deseo. No es que seas tú, no es que sea Él, eres tú. ¿Sí me entiendes? Porque a veces somos nosotros mismos. Pero Él obviamente se va a levantar, porque Él tiene poder, ¿no? Él tiene fuerza. Pero de Jesús es todo, ¿no? O sea, dice que de Él es la tierra y su plenitud y todos los habitantes que moran en ellos. Si yo me entrego a Jesús con un corazón sincero como estos, ¿qué fue lo que dijeron? A ver, traigan todo, quémenlo, libros, todo. Deja tu pecado y velo y entrégalo a Dios. Mira, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo esto en mi vida que me está estorbando para servirte. Esto en mi vida es un estorbo para ti. Y cuando yo se lo entrego al Señor, ¿tú crees que Él no obra? Estos temieron, ¿no? Sabieron al Espíritu y ay, canijo, ¿no? O sea, ¿y qué fue lo que hicieron? Temieron y entregaron todo lo que a Dios no le agradaba. Y tú estás viendo que en Efesios, ¿sí me entiendes? O sea, Efesios era un lugar de ¿qué? De inmoralidad, de paganismo. Y hoy en día, Ciudad de México, el mundo que hay, lo mismo, ¿no? O sea, hoy en día que hay, o sea, la gente, o sea, ves cristianos de repente con cadenas, ¿no? O sea, y se llamará cristiano, ¿sí me entiendes? O qué es lo que está haciendo, o sea, con cadenas, ¿no? O sea, cadenas a lo mejor de colores, y de repente se llaman ser cristianos y todo, ¿no? O sea, y tienen prácticas todavía, ¿sí me entiendes? No necesitas nada de eso, como creyente, nada de eso. Lo único que necesitas es confiar en Jesús. ¿Sí me entiendes? Confía. Ahora, fíjate. Mira, Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Vea Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Fíjate, dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Tiene poder. O sea, si Dios lo permite, que puede hacer lo que quiera. Si uno ve a Job, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho. Pero tú crees que él tenga, o sea, poder si Dios no lo permite. Y si a veces lo permite, ¿por qué? ¿Por qué crees que a veces Dios permita la opresión en nuestra vida y ves a Pablo y a Silas en la cárcel? ¿Y por qué Dios permite a veces la opresión en nuestra vida? ¿Por qué lo permitirá? Pues para que ores más, para que lo busques más como creyente, para que lo pongas en primer lugar. Porque si no, nosotros como creyentes nos vamos en banda. ¿Y qué estamos pensando más? En las cosas de la carne. Estamos pensando más en las cosas del mundo, ¿o no? ¿O me equivoco yo como creyente o soy el único que me voy en banda? Sí, porque todos somos iguales, somos cortados por la misma tijera. No hay ningún creyente que así. ¿Sí me entiendes? Todos los creyentes tenemos los mismos deseos, las mismas concupiscencias. ¿Sí o no? No Pablo lo decía. Pablo mismo lo decía, todos tenemos los mismos deseos. ¿Y por qué yo no entrego mi carne a Cristo? ¿Por qué yo no dejo lo que me estorba? ¿Por qué no yo dejo ese pecado? ¿O por qué yo no dejo así ciertas áreas de mi vida y se las entrego a Dios? Todas tus áreas, todas, tu trabajo, tu familia, tu vida. Hay cosas que nosotros le decimos, mira Señor, en esto tú no te metas, porque esto es personal, esto aún todavía me gusta, aún todavía lo necesito. ¿Por qué no agarras y se lo entregas? Y dices, ¿sabes qué, Señor? Este es un estorbo todo, te entrego mi casa, mi familia, mi vida. Gobierna tú todo mi alrededor. Gobiérnalo tú, Señor. ¿No? Fíjate, en esta parte, sigamos esta parte. Fíjate, Efesos era una fortaleza de Satanás, según este autor Gabeley. Aquí muchas cosas malignas, tanto supersticiosas como satánicas, eran practicadas. Libros que contenían fórmulas para hechicería y otras artes prohibidas e impuras eran abundantes en esa ciudad. Y hoy en día, ¿quién practica el pecado? ¿Por qué el hombre? ¿Tú crees que el hombre, por ejemplo, hoy en día, tú ves, ¿no? Y de repente ves todo lo que se mueve, ¿no? O sea, y cada vez hay más maldad, cada vez hay más culto a la muerte, cada vez tú ves más hombres y mujeres con pulseras de colores. O no sé si yo soy el único que me he fijado. ¿Tú te has fijado como persona? ¿Si has visto o no has visto? Bueno, entonces, fíjate bien y todo, si me entiendes, voltea a tu alrededor, cuánta gente cree en la muerte, cuánta gente cree en esto, aquello, cree en otras cosas, cuánta gente a tu alrededor cree en todo ese tipo de cosas. Si no has visto, nada más ponte a ver. Pero ¿por qué lo hacen las personas? No, es que, mira, no es que el gentil quiera hacer ese tipo de cosas. El problema del gentil es que no han nacido de nuevo. Y la iglesia tendríamos que predicarles en el amor de Cristo. Para que el hombre, eso fue lo que hicieron estos de Efesios, ¿no? O sea, entregaron todo y renunciaron a su pecado. O sea, la iglesia juega ese papel importante de predicarles a los que no han nacido. Mira, cuando tú veas un alma, ¿sí me entiendes? Cuando tú veas un alma de una persona, y aunque esté así, no podemos decir, no, es que este cuate, o sea, ¿por qué hace eso? No, ¿sí me entiendes? No ha vuelto a nacer, lo tenemos que ver en amor. Simplemente le tenemos que predicar. ¿Sí me entiendes? Y a lo mejor en amor. Y el Señor, cuando Él lo reciba, puede hacer la obra en la persona. ¿Sí me entiendes? Hay personas que han dejado de repente su vida, ¿no? O sea, y a lo mejor eran hasta exsatánicos, ¿no? He visto testimonios de personas que adoraban a la muerte, de personas que creían en todo eso, y han renunciado a través del amor de Jesús. Y eso es lo que hace Dios en la vida del hombre. Entonces, fíjate, ahora, esta parte, ¿no? Vamos a ir a, fíjate, 2 de Corintios 4:2 y Efesios 5, 11, 14. 2 de Corintios 4:2 dice, fíjate, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjate ahora, Efesios 5, 11, 14, ve Efesios 5. Efesios 5, 11, 14. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repéntelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es lo que dice? Renuncia a lo que a Dios no le agrada. Hay que renunciar a lo que Dios no le agrada. Fíjate, vámonos a los siguientes versos. Del verso 21 al 28. Este del 21 al 28. Es un capítulo medio largo, pero vamos a acabarlo. Fíjate. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Fíjate que era lo que hacía Pablo, predicar. ¿Sí me entiendes? Esa era su vida de Pablo, predicar. Eso debería de ser nuestra vida. Y deberíamos de predicar en todos lados, ¿no? O sea, hasta en tu trabajo, en tu familia, en todos lados. Y mira, si tú ya predicaste y todo, ¿no? Porque a veces vamos a decir, bueno, ya le prediqué como 100,000 veces. Simplemente ora por él. Simplemente ora por él. O sea, ora por él. Tú no eres el Espíritu Santo para convencer al hombre, pero sí puedes orar por los demás. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo pedía hasta intercesión. A ver, en Colosenses les decía, intercedan por mí para que se abran puertas, para que se predique el Evangelio. ¿No? Fíjate el verso 22. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efesio, sino en casi toda Asia, ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido a la majestad de aquella a quien venera a toda Asia y el mundo entero. Fíjate hasta dónde llegaba ese punto de adoración a Diana y hasta dónde llega el punto de adoración al hombre, a las tinieblas, ¿no? ¿Hasta dónde llega? ¿Sí me entiendes? ¿Hasta dónde llega la adoración del hombre? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuántas almas? Si tú estás consciente de lo que es el Evangelio y si tú estás consciente de la vida que es en Cristo, ¿cuántas almas se están perdiendo? ¿Y cuántas almas se van a perder? O sea, sí estamos o sea, sí creemos, yo digo, o sea, como creyente, tú sí crees en que todo lo que está escrito va a suceder al 100%. Sí, ¿no? Sí. Y tú como creyente, si estás consciente, imagínate cuántas almas se van a perder. ¿Cuántas? Fíjate, el verso 28, ¿no? Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está predicando, y a la hora de predicar, ¿qué es lo que está viendo? Oposición. ¿Sí me entiendes? ¿Y a poco no cada vez que se predica la palabra, y aquí hemos tenido hasta oposición? De repente el mensaje no llega, de repente la semana pasada uno bien loco, y de repente la semana pasada otros con la música bien dura. Bueno, ¿sí me entiendes? ¿Y a poco no va a haber oposición cuando se predica la palabra? ¿Y qué es lo que está viendo aquí en esta parte? En Efesio hay una oposición.
¿Sí me entiendes? ¿Y qué es lo que están diciendo? Mira, está ganando almas y está llevando allá a adorar a Diana. ¿Y qué es lo que va a haber en la vida del creyente? Va a haber una oposición. Mientras más tú sigas al Señor, va a haber oposición en la vida del creyente. Fíjate, ahora, Roma refleja la pasión de Pablo por visitar y servir a la comunidad cristiana que ya se encontraba ahí. Esa pasión también es mencionada en Romanos capítulo 1, verso 8 al 15. Fíjate, y Pablo envió también a Timoteo y a Erasteo hacia Macedonia mientras él se quedó en Efeso. Ahora, fíjate, cuando la obra estaba yendo muy bien y cuando Pablo estaba pensando en dejar Efeso, se presentó otro disturbio, es este. Una vez más, por tercera vez en el libro de Hechos y segunda vez en este capítulo, el movimiento cristiano es llamado el camino. Y mira, siempre habrá oposición, por eso tenemos que estar en constante oración. Y hasta aquí, ¿no? O sea, digo, hasta aquí debemos de estar en constante oración para que pase el mensaje. Porque no queremos, ¿por qué a veces tú como creyente no quieres leer tu Biblia? ¿Por qué a veces no te quieres congregar? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, sí se va a oponer, ¿no? Va a haber una oposición. Y tú estás viendo una oposición ahí en Efesios. ¿Y qué están diciendo? Este hombre corrompe. Y porque hay personas luego de repente así, ¿no? Que de repente nos está costando trabajo hasta orar. Porque a veces a poco no te cuesta a veces trabajo hasta orar. Y a veces te cuesta trabajo leer la Biblia. No crees que soy el único que me cuesta, ¿no? O sea, no a todos, ¿no? A veces ni quiero abrir mi Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, ¿qué digo? ¿No? Qué flojera, ¿no? Mejor me aviento el Netflix. O mejor me salgo a dar una vuelta. Pero pues, ¿qué no la palabra es viva? ¿Y qué no la palabra es así, lumbrera a tus pies? ¿Y qué no la palabra lo dice? O sea, lo recitamos muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, el Salmo 119 te dice: cuán dulce es tu palabra a mi paladar, más dulce que la miel. Pero a veces no nos sabe dulce. De repente estamos como el ángel con el librito en Apocalipsis, se volvió amarga mi boca. ¿Sí me entiendes? O sea, de repente, ¿qué dices? O sea, cuando la palabra de Dios debería de ser así nuestro anhelo, cuando la palabra de Dios debería de ser así lo importante, ¿no? O sea, cuando la oración debería de ser lo importante para tu vida. O sea, imagínate si estos se alebrestaron y se pusieron bien locos y todo. ¿Tú crees que él no de repente también se alebreste y te quiera apartar del camino? ¿Sí me entiendes? Y que quiera que tú no abras tu Biblia, y que quiera que tú de repente no ores. ¿Sí me entiendes? Fíjate, ahora esta parte, mira. Este nombre, templo de Diana, también conocido como Artemisa, en Efesios era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se apoyaba sobre 127 pilares, cada uno de 60 pies de alto, y estaba decorado con grandes esculturas. Era historia perdida hasta que fue descubierta en 1869 y su altar principal fue desenterrado de 1965. ¿Eso qué llama? Idolatría. Y hoy en día, poco, mira, las iglesias estarían bien llenas, pero ¿qué hay en el hombre? Hay idolatría. ¿Y cuál es su Dios ahorita del hombre? ¿Cuál es su Dios del hombre? El dinero, ¿no? ¿Sí me entiendes? La fama, el prestigio, el mundo, las fiestas. ¿Sí me entiendes? O sea, y por ejemplo, ayer vamos al Oxxo en la noche y todos comprando cigarros, alcohol. Y antes también no es uno para que critique a las personas, no podemos, no conocen. Pero o sea, ¿cuál es el ídolo del mundo? El placer, el hedonismo, ¿no? O sea, eso es, ¿no? El placer momentáneo. ¿Y qué hacen? Voy a trabajar una jornada laboral de lunes a viernes o a sábado, y llega el domingo, ¿y qué voy a hacer el sábado? Voy a reventarme, voy a tomarme unos alcoholes, voy a ir a una fiesta, voy a esto, voy a aquello. ¿Para qué? Para que me desestresen. Y no podremos desestresarnos, porque siempre va a haber, es un mundo caído, vas a tener estrés en el trabajo, todo. Pero no podías desestresarte en el Señor, entregar toda la carga en Cristo, entregar todo así, todo lo que tú tienes dentro en Cristo. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? No espera que al fin de semana llegue y tienen un ídolo. Y en ese tiempo el ídolo era Diana de los Efesios, y había más ídolos.
Y hoy en día es lo mismo. Si me entiendes, los hombres tienen ídolos y hacemos ídolos y hasta como creyentes a veces hacemos ídolos y le damos más tiempo a cosas de la carne que a lo principal. Dejamos el plato fuerte que debería de ser Cristo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, y deberíamos de estar predicando y saber que la iglesia es apartada. ¿Sí me entiendes? Y que no participamos de lo oculto. O sea, sí, a veces te cuesta, pues a veces te quiere ganar la carne, pero realmente si tú te has considerado la iglesia, ¿cómo debe de vivir la iglesia? Fíjate, verso 29 al 34. Mira, verso 29 al 34. Al final de toda la prédica voy a predicar la prosperidad, ¿eh? Para que primero sí, me dijeron que predicara la prosperidad también para que no se... Dios le manda. Sí, no, ¿verdad? Fíjate, dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a uno se le lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaron una cosa y otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud de Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Fíjate cómo sigue la idolatría allí, ¿no? O sea, en esa parte. O sea, grande, ¿no? O sea, ¿qué le daban culto? ¿Y qué leímos en Romanos capítulo 1? ¿Por qué el hombre tiene el entendimiento entenebrecido? ¿Cuáles son los dioses del hombre hoy en día? ¿Por qué el hombre no puede ir a la verdad? ¿Por qué? O sea, ¿qué dice? No, mi trabajo primero, y mi trabajo es sagrado, y mi trabajo es bendito. No, bendito y sagrado es Jesús. ¿Sí me entiendes? O sea, tu trabajo déjalo a un lado, Dios se va a preocupar por todo. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? ¿No? El hombre se ha dicho, ha hecho un ídolo. Y de repente hacemos un ídolo. Y mi familia es lo principal. Y veo un cuate que de repente se estampa, ¿sí me entiendes? Que se estampó en un carro y todo. Y digo, imagínate que le hubiera pasado algo a tu familia. ¿En dónde está el ídolo? ¿No? O sea, que Dios lo libre, ¿no? Tampoco. ¿Sí me entiendes? Pero a veces que el fin de semana es mi ídolo cuando me voy a pasear, me voy a disfrutar. El deporte, lo que me gusta. O sea, no es malo lo que tú haces como creyente, pero dale el primer lugar a Dios. Que Dios esté en el centro de tu vida. Tú quieres que todas las cosas fluyan, ahora sí les predico la prosperidad. No. Pero, o sea, tú quieres que todas las cosas fluyan, pon en primer lugar a Dios. O sea, para que todo fluya, para que todo salga bien, para que el Señor... Y aún así es un mundo caído, ¿no? O sea, porque este es un mundo caído, ¿no? Aquí va a haber problemas, va a haber luchas, pero Él en medio de los problemas, en medio de las luchas, Él te va a dar la paz. En la aflicción, en las pruebas. Porque tú vas a tener luchas y hay batallas que tú no las puedes pelear. Tú no puedes convencer a alguien de que mude los pensamientos, pero Él sí puede convencer a las personas a mudar sus pensamientos. Entonces tú estás viendo a lo mejor a tu familiar pecador, si me entiendes, que lo estás viendo y de repente dices, este familiar no tiene ya, o este amigo no tiene solución. Y no, claro que sí tiene solución. Hay testimonios, ¿no? De personas que han estado orando hasta que el Señor los toca. ¿Sí me entiendes? Pero tú le estás entregando esa carga al Señor. No pelees luchas que no puedas pelear. No pelees batallas que no puedas pelear. Fíjate. Ahora, mira, esta parte, fíjate. Por 2 horas gritan, grandes Diana de los Efesios. Mira, piensa cómo esto hace con nuestro propio tiempo. Observa la extrañeza de nuestro mundo. Las personas en la actualidad dicen con palabras y acciones: tiempo de dinero gastado. Fíjate, grande es mi equipo deportivo, grande es mi partido político, grande es la economía consumista, grande es la pornografía en internet, grande es la abundancia material, grande es el emborracharse o drogarse. ¿Sí me entiendes? O sea, los ídolos que hoy en día el hombre tiene, o sea, los ídolos ya no son de barro.
pero es lo que quiere el hombre, sus deseos, sus concupiscencias. Ve del verso 35 al 41 y aquí acabamos. Fíjate, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede predecir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Fíjate cómo fue la forma, a lo mejor, de que esta vez la iglesia no tuvo propia así, pero tú ve, o sea, ve otros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, y mira, para empezar, a Pablo, ¿cómo lo bajaron de Jerusalén? De una canasta, ¿no? ¿Y qué hacían con Pablo de repente? En algunas partes, en Filipenses, en Filipo, lo metieron ¿en dónde? En la cárcel. Y tú ves ahora, por ejemplo, ves la gracia de Dios también puesta en este lugar. Pero a veces tú como creyente también vas a sufrir, ¿qué? Tribulación, ¿no? Pruebas. ¿Sí me entiendes? ¿Y por qué a veces tú como creyente, mira, te apartas de Dios cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción? ¿Qué no dice la Biblia? Dice que no se sorprendan por el fuego de prueba que ha de venir a nuestras vidas como una cosa extraña que esté sucediendo. No te sorprendas. De repente como creyente vas a sufrir lucha, vas a sufrir pruebas, pero de todas esas Dios te puede librar o no te puede librar. Dice que si libró al justo Lot, ¿no? Que afligía su alma a diario, ¿no? Y este justo fue librado, ¿cuánto más nos puede librar nosotros? ¿Sí me entiendes? O sea, si tú sufres así de repente pruebas como creyente por seguir a Jesús, y luchas porque es un mundo caído, y de repente ya hasta te vuelves enemigo de tus familiares y ya no te quieren hablar y todo, ¿sí me entiendes? ¿Por qué es? ¿O por qué van a blasfemar el nombre de Cristo? ¿Sí me entiendes? Si hay pruebas en la vida del creyente, no lo tomes así como algo así, ¿no? Dice que nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro. No te extrañes, vamos a orar, ¿no? Hasta que acabamos. Vamos a orar. Amor Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor. Y te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que pues tú nos des entendimiento, Señor, de que realmente tú eres la vida, Señor. Tú veniste en carne, Señor, descendiste del cielo, Señor, moriste por nosotros para darnos vida, para darnos salvación, Señor. Te pedimos por cada persona, cada alma que está aquí, Señor, cada hermano, Señor, que tú seas con ellos, Señor, y que pues tú los levantes a predicar la verdad, Señor, que tú nos ayudes a ser también consagrados a ti, Señor, que te busquemos, que te anhelemos y que busquemos tu rostro, Señor. Sé tú obrando, Señor, en este lugar, Señor. Bendícelo, Señor, y quita de nosotros los ídolos, Señor. Quita también todo pecado, todo lo que nos aparte de ti, Señor. Y sé tú obrando, mi Dios, en nuestras vidas, Señor. Danos también consuelo, paz en nuestro corazón, Señor, si estamos afligidos, si estamos preocupados, Señor. Danos ese consuelo, esa paz en nuestro corazón, Señor, y si tenemos gozo, síguenos dando ese gozo, Señor, porque el gozo de tu salvación es nuestra fortaleza, Señor. Sé tú, mi Dios, y ayúdanos a esperar en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén.